¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Pues mi querido Esteban Zavala Gutiérrez, promotor y gestor de cultura, yo muy contento de recibirte en el programa. Te diría, ¿cómo se van forjando a lo largo de la historia estos festivales culturales en los que tú has participado? Bueno, hablar de la historia del teatro es hablar de los griegos, hablar de hacer todo un repaso a la historia del teatro, la historia cultural. Y bueno, no voy a detenerme ahí, es un proceso, pero lo que sí quisiera decir es que a partir del mismo ser humano, el ocio que tenemos, por ejemplo, las fiestas de Dionisios, después viene más adelante por los 1500, 600, empieza a haber un análisis más exhaustivo sobre cómo participa la sociedad misma de los pueblitos, de qué fiesta existe en ese lugar, y entonces empiezan a partir de allí la motivación del mismo pueblo, de la misma comunidad, a desarrollar sus fiestas, sus tradiciones, ¿no? Totalmente. Pues como, vienen siendo como innato, como el actor que sabe. Los líderes de la comunidad. Exacto. Los líderes de la comunidad son los que en determinado momento, y qué bueno que exista, y hasta la fecha existen esos líderes de comunidad que desarrollan el trabajo y de investigación y de lo que buscan de su comunidad. Acabas de traer a mi memoria de niño ver una obra, pues una obra teatral precisamente de pueblo en Huejotzingo, precisamente, claro. Cuando esta época de los huecos y todo esto, ¿no? Una obra, pues he de haber tenido 6, 7 años y vi ahí en un foro, ¿verdad?, improvisado, inclusive que estaban ahí peleando, luchando, inclusive con sus palabras natas de ellos, ¿no? Como recuerdo que uno le dice, con este cuchillo corvo, si no me lo entregas a la muchacha le corto su cabeza, ¿no? Entonces decías, bueno, esas palabras que manejaban ellos y que nunca las olvidé como niño, que me dejaron impregnado esto, ¿no? Qué interesante. Y dices bien, los líderes de los pueblos, de los lugares, los lugareños hacen teatro sin dirección. Sin dirección. Lo que se basan es en la historia de su pueblo. Exacto. En la historia de sus tradiciones y sus costumbres. Circo, maroma y teatro. Allí lo hacen. Y a partir de eso invitan a la manzana, ahora sí que a la calle, la manzana, la colonia, el barrio, y se empiezan a desarrollar. Oye, te toca hacer la caminata, tú vas con los caballos, tú vas acá. ¿Están de acuerdo, compadritos? Adelante, vámonos. Y entonces empieza. Y pues ya los más avanzados, los más fuertes, los más capaces, los más leídos son los que empiezan a hablar, que empiezan sus diálogos y empiezan a tener una memorización. Claro. El teatro actualmente, doctor, es ¿no? O sea, ellos mismos, la comunidad empieza a desarrollar sus obras. Entonces, cuando tú te enganchas en esta parte de los festivales de esos lugares y empiezas a dirigir por ahí. Exactamente, teatro comunitario. Te dan un cargo en algún puesto importante en el que puedes manejar esto. ¿Cómo incides con ellos? Bueno, vamos. ¿Por tu cuenta? Generalmente ha sido por mi cuenta inicialmente. Por ejemplo, hay algunas, quiero decirle rápidamente, en Cuetzalan, hace 7, 8 años, inicié una visita con un amigo, conocido, profesor, me invitó a su casa, comimos, le dimos la vuelta al pueblo, nos dimos cuenta de muchas cosas que no conocía en Cuetzalan y me invita a que tome parte de un comité de la organización de la fiesta de las danzas. Perfecto. Este festival de la danza de Yugualichan, Campa, Cuetzalan se llama el festival. Entonces iniciamos, porque ellos lo hacen a su manera. Sí. Nosotros no vamos a interferir en sus maneras y sus formas y costumbres. Simplemente lo único que hacemos es sugerir algunos aspectos de organización, no en la temática ni en la forma de cómo hacen su festival. Claro. O sea, cuestiones técnicas. Sí, no, por supuesto, tenemos que respetar. A veces nos dicen, oye, ¿y cómo ves esto? Entonces ya ahí, con esa palabra, nosotros podemos sugerir algunos aspectos escenográficos o algunos aspectos donde mejor se podría ver la danza, o
¿Qué más aparte de la danza? Bueno, pues hagamos un corredor gastronómico. Empezamos a enriquecer el festival. Exacto. ¿Sí? Con artesanía, empezamos a meterle. ¿Por qué? Porque también los festivales Todo son... es cultura. Sí, claro, es parte del festival que participe. Y allí es en donde entonces nosotros podemos ayudar un poquito a que se desenvuelva mejor. Exposiciones de velas, de candelabros de la iglesia. O sea, ¿qué tenemos? Y a partir de lo que tenemos vamos echando mano y vamos sugiriendo. Claro. Es el aporte educativo que tú le vas incluyendo a estos festivales culturales, ¿no? Yo creo que es muy importante sobre la cuestión educativa hablar sobre todo de que es importante que los festivales nos dan, ¿cómo le diré? Ay, Dios mío. La oportunidad. Sí, sobre todo de sensibilizar. Ándale, sí. Y aparte de sensibilizar, de crear públicos. Sí. Y esos públicos son los que de alguna manera van a enriquecer los festivales, van a enriquecer las obras de teatro y participarán en un futuro en obras o participarán en esos festivales yendo a ver las obras. Claro. O dentro de lo que es la fiesta, ¿no? Bien. Entonces allí es interesante, o sea, a mí me encanta esto. Y yo te diría, bueno, por ejemplo, en mis chavos de circo, ¿no? Que llevan escenografía, que llevan, pues, ¿cómo se le llamaría? Sí, llevan teatro, ¿no? Sí. Llevan una materia en la que tiene que incluirse esto. Y es donde carecemos, es donde buscamos maestros realmente que tengan ese perfil, que tengan esa vocación para enseñar al chico, porque hoy platicas con los jóvenes y ni siquiera saben modular la voz, ¿no? Hablan plano, hablan en un solo tono. Yo creo que antes nos enseñaban inclusive a hablar, ¿no? O sea, no sé. que puedas motivar, en qué momento bajas el tono, en qué momento lo levantas, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver. Y la presencia. Claro. La presencia del artista, del creador, como son ellos. Pero inclusive en la vida real, en la vida de todos los... Así es. O sea, en la cotidianidad de presentarte en cualquier medio, en cualquier lugar, pues hasta para pedir trabajo, ¿no? Claro. No es que actúes, no. Es que tienes que llegar de tal manera, de tal forma y hablar correcto, y ya desde ahí la gente te ve el perfil que tienes, ¿no? Y es muy importante saber hablar, o cuando menos modular bien la palabra, o modular bien, que se entiendan las cosas de lo que se está planteando, porque esto, y sobre todo creo yo muy importante, el artista, el creador, y también tiene que saber la historia de lo que está haciendo. Uh-huh. En el circo ahora sí que dan marometas, caminan sobre la cuerda, hacen una serie de ejercicios algo tiene que ver con el circo. Pero debe de tener atrás todo un contexto y debe de tener todo una experiencia del por qué estoy haciendo las cosas. Claro. Y esto el teatro nos forma a que tengas una idea clara, una idea central de lo que estás haciendo. Tienes una historia ya construida y lo haces más orgánico. Uh-huh. O sea, las piruetas no salen tan mecánicas, sino que ya tienen un sentido real del por qué las estás dando. Claro. Tienes toda una historia, una intención interna. Eso es lo que platicábamos el otro día en Rectoría, ¿no? Tú y yo, platicando sobre los chicos de circo, que son, yo creo que los más necesitados de la actuación. Si bien es cierto que estamos platicando que todo mundo lo debería aprender y deberíamos inclusive para hablar correctamente, como tú lo bien dices, ellos son los más necesitados de esto. Y platicamos precisamente sobre el que nos dieras algunos talleres o el que platicáramos, porque a mí se me quedó pero muy clara esa parte que tú dices, que salga a escena el chico y que haga las maromas o que si las clavas o que si se sube al trapecio, pero que tiene que creerse el personaje. Así es. ¿Sí? O sea, él tiene que crear su personaje. Así es. Porque si bien es cierto que vamos y nos divertimos mucho en ver un trapecista o una chica o el chico que se para de determinada forma después de haber dado un salto mortal o dos saltos mortales, sin embargo, hace falta que se crea la historia y la trama de lo que está haciendo. Exacto. Entonces, a partir de allí, se le hace más fácil, inclusive, el manejo de su cuerpo y poder desarrollar los saltos mortales que sea necesario, porque tiene una motivación extra. Porque técnicamente están bien,
pero también es muy importante que sea orgánico todo lo que estemos haciendo. Son actores, están en escena, necesitan presencia y necesitan todo un mundo interior, ¿verdad?, que hace que de alguna manera fluya mejor su trabajo. Perfecto, muy bien, qué interesante. O sea, cada vez me enamoro más sobre todos estos temas que platicamos, porque la verdad es que creo que le estamos dando a nuestro público y a nuestra audiencia situaciones de cultura, de educación, de formación que nos sirve a todos, no nada más estamos hablando de el personaje que tiene que presentarse ante una escena. Yo te diría entonces, ¿cómo se organiza un festival cultural? Aquí, ¿cómo organizaríamos esto? Bueno, hay muchas maneras, y generalmente depende mucho de la necesidad. Vamos, si es una institución gubernamental que te invitan a hacer un festival, es una manera. Pero si tú lo haces independientemente con un grupo de ciudadanos o de un grupo de amigos, ¿no?, la otra es otra manera. O sea, son formas distintas, institucionalmente o privadas inclusive, donde Televisa o alguno de los grandes consorcios hacen festivales, pero ya sabemos que son negocios para ellos. En este caso vamos a hablar del institucional. Sí. El institucional generalmente, si es uno invitado, lo que hace uno es preguntar exactamente cuál es la idea, cuál es la temática que a mí o le interesa al gobierno, o las políticas culturales que maneja, en este caso la Secretaría de Cultura o la institución encargada de regir la cultura en la ciudad o en el estado. Entonces le dicen a uno, el tema es, vamos a decir, el pulque, valga. Sí, claro. Entonces, alrededor del pulque vamos nosotros a empezar a desarrollar la temática. ¿Qué hay a través del pulque? Pues, ¿qué tenemos? Bueno, la ubicación, la zona regional del pulque está en Ocotepec, aquí en Puebla. Entonces, ¿lo centramos a Ocotepec en el festival allá o lo hacemos en la ciudad capital? O sea, empezamos a proponer. ¿Qué vamos a tener dentro de ese festival? De ese festival vamos a tener danza, música, teatro. ¿Sí? Claro. Principalmente se trata de que haya... Estamos hablando de un festival que lleva muchísimas completo, cosas que tiene que ver con el arte. Lo académico, lo artístico y lo cultural, principalmente. Claro. Entonces, a partir de ahí, escogemos talleres, escogemos obras de teatro, danza, música, conferencias, cine, en fin. Empezamos a enriquecer todo en función del tema principal alrededor del pulque. Claro. Entonces, si conocemos, hablamos a México, si tenemos por ahí algún cortometraje relacionado con la historia del maguey, bienvenido. Aquí tenemos ya la película, ya tenemos... ¿Y quién va a hablar de eso? Pues tenemos al especialista. Y entonces empezamos a enriquecer todo en papel, propuesta. Claro. Después preguntamos... ¿Y el costo? Exactamente. y ahí entran los asegúnes. Porque entonces usted le lleva un programa completo con una infinidad de actividades que usted dice, bueno, empezamos a palomear, esto sí, esto no, esto lo dejamos para la próxima vez, y entonces se va acomodando a las necesidades económicas que se tienen en ese momento. Claro. ¿No? Sí, porque la idea que me dabas el otro día que platicamos en Rectoría, insisto, me decías, bueno, irnos, por ejemplo, a los municipios, ¿no? Y, bueno, llegar con el presidente municipal de tal municipio y decirle, mire, vamos a hacer un festival cultural al respecto, ¿no? Y yo creo que sería maravilloso. Vamos a continuar en el siguiente bloque platicando al respecto, si te parece. Adelante. Y nos vamos a un corte.